Ah, eres muy lindo. Oh, ¿quieres que entre a tu casa? Bueno, está bien. ¿Pero qué es esto? Hola, Neikos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. ¿Extrañaron el locuendo? ¿No? Bueno, lástima porque así se va a quedar en todo el vídeo. Como sea, sé que este es un tema bastante muerto, pero la verdad no me importa ya que siempre me gustaron los icebergs y siempre quise ser uno. El Come Home es un agujero de conejo bastante profundo tanto de la página como del fandom como tal. Quiero decirles que hago esto más que nada para informar y entretener, además que no soy la primera en hacer un icebergs de este fandom ya que Cupido me adelantó, pero ya lo hablo de la página en sus inicios, una que otra teoría y curiosidades, pero como sabrán no está completo y digamos que me inspiré un poco en sus videos, así que por favor apóyenla mucho. También y voy a tocar muchos temas delicados y fuertes, así que si eres sensible te recomiendo que no veas los últimos niveles, pero si eres fuerte y no sabes todo lo que ha pasado, pues sé bienvenido al iceberg de Welcome Home. Antes de sumergirnos en las frías profundidades del hielo, hay que saber qué es Welcome Home. Welcome Home fue un programa de televisión infantil interpretada por marionetas, producido por The Playfair Workshop. Se lanzó por primera vez el 11 de octubre de 1969 y fue cancelado en 1974 para desaparecer de la nada sin dejar rastro. Tampoco se sabe las razones de su cancelación ya que fue un programa muy querido y popular en aquella época. Después de mucho tiempo siendo los medio un grupo de fanáticos anónimos que recordaban este programa con nostalgia y cariño, crearon una página especial para documentar todos sus descubrimientos y que más personas recuerden este show. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, mientras más investigas la página, las cosas se vuelven extrañas e incluso espeluznantes, dándote a entender que el programa fue cancelado por razones mucho más oscuras, relacionando con el personaje de Valle, el protagonista principal del programa. Clown es el creador del proyecto, el cual es un artista bastante creativo y talentoso amante de las marionetas y las caricaturas de Disney. Empezó con su proyecto en 2018 como un ASG de Tumblr, pero en 2023 su apariencia la página volviéndose muy popular. Clown es más activo en su Twitter y Tumblr ya que respondía a preguntas de sus fans, dándonos más curiosidades de los personajes. También tenía una página personal donde mostraba más de su arte y del proyecto de Welcome Home, donde nos dice que es un arc de terror de un programa los medio inventado. Sí, Welcome Home no es más que un creepypastas inventado, no es un programa real, lo digo por si no lo sabían. Pero creo que su página personal ya no está, intento entrar en ella pero no me aparece. Espero que en la próxima actualización vuelva a poner su página ya que me gustaba mucho porque veía más de su arte y no solo el de Welcome Home. El programa tiene varios personajes coloridos, los cuales son la alegre monstruo arcoiris Julie Joyful, el divertido perro Barnaby Bebeagle, la actriz estrella Sally Starlet, el inteligente Frank Frankly, el cartero Diediar, la oruga vendedora Odi Pillar, la asustadiza pájara Poppy Partridge, y Wally Darling, el protagonista acompañado con Home, su casa que está viva y cuenta con otro vecino. Playfair Workshop es la empresa encargada de la producción del programa, sin embargo se desconoce cuántos capítulos grabaron y tampoco se sabe las razones por qué lo cancelaron. Esta empresa ha colaborado con otras empresas para sacar mercancía, pero ya hablaremos de eso más adelante. Welcome Home Restoration Project es el nombre de los anónimos que crearon la página, que se encargan de recopilar, restaurar y archivar cualquier evidencia del show, y sean libros, dibujos, discos, cartas, juguetes, etc.
Su página dice que empezaron sus investigaciones gracias a unos sobres de colores y paquetes en mal estado que les llegaron por una persona desconocida. Estos paquetes estaban en un estado deplorable, sin su empaque original, y con un extraño líquido negro. Este líquido es mencionado todo el tiempo en la página, ya que cada paquete o carta que les llega tienen este líquido, el cual es un tanto riesgoso ya que provoca mareos, náuseas entre otros. No sé ustedes, pero siento que ese líquido tiene algo que ver con las marionetas, ya que siempre se ve en el arte de clown. Quiero pensar que sea su sangre o algo así, o líquido que mantiene a las marionetas con vida. Aunque bueno, esa es una teoría loca que tengo. Díganme qué opinan ustedes. En el Tumblr del creador, le preguntaron cuántos vecinos hay. Este respondió que son 10 incluyendo a Home. Este siendo el último vecino. Sin embargo, cuando le preguntaron quién es el 10º vecino, este respondió: tú ya lo sabes. Esto nos da a entender que el 10º vecino es el espectador, o sea nosotros. Por eso en la página del vecindario aparece un apartado de You y dice que Wally es tu mejor amigo. Parece que Wally quiere que nos unamos a su mundo. ¿Pero por qué? En el apartado media, se encuentran varios fragmentos de posibles capítulos del show, donde se nos muestra cómo era el programa y la relación de los personajes entre sí. Sin embargo, algunos audios están defectuosos y presentan fallos o no se encuentran completos. Entre estos audios también se encuentra una entrevista que le hicieron a Wally y Barnaby, donde le hacen preguntas y chistes. Una de ellas le preguntan a Wally si ha pensado en tener una vida amorosa, pero este responde que solo ama a todos sus amigos. No saben la ternura que a veces me da esta marioneta Chocorol. Pero ¿saben algo que no entiendo? Es, si tienen una entrevista con esas marionetas, no significa que fue en otro programa que tenga más información. Quiero decir, según la información dice, que fue una transmisión en vivo que se le hizo al personaje, pero ni siquiera se nos dice el programa donde se hizo dicha entrevista, o si fue algo creado por el mismo Playfellow. No sé si me doy a entender. Lo que trato de decir es, si tienen una entrevista de otro programa, ¿no sería mejor opción buscar cuál programa se hizo la entrevista para así saber más del por qué lo cancelaron? Son cosas que cualquier buscador de los media haría. Y sé que Welcome Home es ficticio, pero lo digo de manera realista, a menos que no se sabe cuál programa se hizo la entrevista, pero lo dudo ya que incluso emocionan el nombre del entrevistador. El libro de visitas es un apartado donde podías dejar mensajes y comentarios de la página y eran enviados a una persona que nunca se nos dice para quién. Hoy en día ya no se puede mandar ningún mensaje, ya que la primera vez que se hizo fueron tantos que casi colapsó la página. Pero al menos logré mandar un mensaje, jaja. Si bien tu mensaje no aparecía en la página, sí había comentarios bastante curiosos, que tenían dibujos que no estaban como decoración, y si los descargas te darás cuenta que tienen mensajes escritos, como respuestas a los comentarios. Por ejemplo, uno donde le dicen que Wally es lindo y este le responde dándole las gracias, y que también piensa que es muy guapo. Aunque uno de los comentarios era bastante extraño, donde un usuario decía que se encontraba en un lugar oscuro y desconocido con personajes de un show para niños y pedía ayuda. Este comentario tuvo un dibujo donde le responde: ¿por qué estás mintiendo? No puedo verte, por favor deja de mentir. Es claro que Wally está comunicándose con los espectadores dejándoles estos dibujos con respuestas. Claro, no todos los dibujos son mensajes o respuestas de Wally, pero sí es bastante curioso que una simple marioneta tenga la habilidad de responder al espectador con unos simples dibujos, aunque algunos dibujos parecen ocultarnos cosas hoy en día. Si intentas revisar el libro de visitas, te darás cuenta que no puedes ver las páginas del libro. Según los anónimos, dicen que están resolviendo eso para recuperar las páginas del libro y dejar que la gente vuelva a dejar sus mensajes. Pero si se preguntan por qué está pasando esto, eso lo responderé más adelante. Al igual que todo proyecto tiene sus bocetos iniciales, la versión beta fue el concepto original que se tenía de Welcome Home. En esta faltaban personajes como Sagi, Odie, Eddie hasta Home. En su lugar estaba un personaje llamado Sunny, ya vamos a hablar de más a fondo.
Si bien muchos conceptos y dibujos de la versión beta ya no son parte del canon, igual nos dejan claro cómo iba a ser la historia, con elementos religiosos y se podía ver a Wally como alguien malvado y manipulador. Como dato curioso, el creador dijo que si Wally beta y el Wally actual se encontraran, dijo que no se llevarían muy bien. La verdad no sé por qué, ya que son la misma persona, pero creo que es porque uno es el reemplazo de otro. Esto es algo canon. El creador dijo que Wally es autista y que él no sabe muchas cosas. Por ejemplo, él no entiende las emociones, es por eso que nunca lo vemos enojado o triste y siempre está con esa sonrisa. Wally tampoco sabe qué es el amor, no sabe dormir y no se sabe el alfabeto completo y otras cosas más. En otras palabras, podríamos decir que Wally a veces es un niño en el cuerpo de un adulto. Tampoco es el único que padece de esta condición, ya que otros personajes también son autistas, por ejemplo Julie. Los Aus, un universo alternativo, es crear una historia utilizando a los mismos personajes pero con un diseño, historia y personalidad distintos. Welcome Home es conocido por los múltiples universos que le hicieron al personaje de Wally. Hay gente que dice que el fandom de Welcome Home literalmente es un Undertale 2.0, no tengo pruebas pero tampoco dudas. En este iceberg hablaré de varios universos, pero no hablaré de todos porque no estoy bromeando cuando digo que son un chingo. Prefiero hacerlo en un vídeo aparte, pero en este video solo hablaré de algunos universos, sobre todo esos que tienen o están relacionados con múltiples polémicas, o ya son problemáticos para el fandom. Los OCs, también conocidos como Original Character, es crear a tu personaje original, ya sea para una historia personal o para un fandom y que se relacione o interactúe con los demás personajes del canon. Welcome Home también era conocido por los múltiples OCs que se le hacían, donde la mitad de ellos estaban shippeados con Wally, hasta tenían hijos con el XD. Esto es muy normal en cualquier fandom, pero algo que se ha vuelto un poco molesto para algunos es que hay artistas que crean OCs con cuerpos demasiado grandes o extravagantes. En vez de parecer marionetas, parecen humanos con piel de colores, o tiene poca ropa. La verdad, si bien me parece extraño ver a una marioneta con tetas, tampoco voy a odiar al artista si lo hace, sobre todo si te fijas en su arte y ves que claramente esa es su manera de dibujar y esa es su manera de crear personajes. Tampoco voy a odiarla por eso. Pero claro, también tengo límites. No estoy diciendo que no puedas creer a una chichona, Asa Clown ya lo ha hecho para comisiones, e incluso existen marionetas con ese tipo de cuerpo. Pero una cosa es eso y otra es que se vea apropiado para todo público. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien el proyecto no es para niños, recordemos que está basado en un programa infantil de marionetas. EOX con cuerpos demasiado humanizados y con poca ropa, y trato de pensar cómo se verían como una marioneta real. Además, al ser un programa infantil de los 70, con un personaje así sería razón suficiente para ser criticado. Vuelvo y repito, no digo que no puedas hacer OCs chichonas. Puedes hacerlo, pero hagan que se vea decente, bonito y apropiado para un público infantil como los demás personajes de la serie. Sunny es un personaje descartado de la versión beta, no se sabe mucho sobre él, lo único que se sabe es que era un pájaro alborotador, amante de la música y que también iba a ser pareja de Frank. Y saben, algo que se me hace un poco chistoso, es que al ser un ex de Frank, muchos del fandom veían este personaje como el típico exnovio celoso o una relación tóxica que Frank prefiere olvidar. Pero lo que da risa y me parece exagerado es que Clown nunca nos dijo cómo fue su relación en primer lugar. Si bien es cierto que ellos iban a ser pareja, él nunca nos especificó cómo fue su relación o si ambos eran tóxicos, tampoco nos dio las razones exactas del por qué lo eliminó. Por eso hay gente que teoriza que Sunny sabía de los malvados planes de Wally y por eso decidió eliminarlo del programa de manera permanente, sin que nadie supiera de él.
El teléfono fue uno de los productos creados por Marlowe. Era un juguete con el que podías llamar al resto de vecinos. El detalle era que en estas llamadas, la mayoría de los personajes no podían interactuar con el que los llamaba, parecían no escucharlo y tampoco sabían quién era, por lo que casi todos pensaban que era una simple broma telefónica. Todos menos Wally, el cual era el único que sabía que la persona que los llamaba era el espectador. Y a pesar que su llamada no estaba disponible antes, se podía escuchar la llamada de Wally, el cual sabía quién era e incluso cambia de conversaciones, como por ejemplo, cantarnos una canción como se mostró en la última actualización. Hello, hello, hello. Ha, ha, ha. I'm only kidding. I know you're there. Antes de las llamadas que se ven hoy en día, existían unas voces piloto de Juliet, Barnaby, Poppy, Frank y Wally. En ese momento mucha gente teorizaba que era Home quien llamaba a los vecinos. Teoría que me parecía extraña, ya que si fuera cierto, ¿por qué llamaría a Wally? E incluso en su llamada se escucha los chirridos de Home. Después de la segunda actualización se confirmó que la persona que los llama es el espectador, el cual nadie puede escuchar, ni siquiera Wally, pero él sabe quién es. En la página de sus inicios, habían paradas y páginas ocultas, algunos con códigos que te llevarán a distintas pestañas diferentes. Una te llevará a una página con un televisor en estática. Supuestamente se pueden ver los ojos de Wally, pero personalmente no le veo nada. El otro código nos lleva a una página oscura con la casa de Home junto con los ojos de Wally mirándonos fijamente, con la palabra Open. El siguiente código te lleva a una sala de error, pero en vez de aparecer Home, aparece un teléfono y si le damos clic, nos lleva a un audio de Wally cantándole a Home la canción Beautiful Dreamer. El siguiente código nos lleva a una página con uno de los guiones del show. En este Wally estaba intentando pintar debajo de un árbol, y le pregunta al espectador si puede ayudarlo con su problema preguntándole qué puede pintar. Muchos toman este guión como un llamado de ayuda por parte de Wally. El siguiente código nos lleva a otra página oscura, con los ojos de Wally mirándonos fijamente, con un texto donde Wally nos preguntan si nos puede ver, ya que no puede vernos y que nos quedemos quietos. Además de los códigos también se encuentran unas páginas ocultas. Una de ellas se encontraba en la sesión de Play for Joe, donde mostraba una caja fuerte y pedía una clave de acceso. Dicha clave se podía encontrar respondiendo una serie de preguntas que se usaron en la exhibición. Una vez con la clave te llevarían a una página extraña y sombría, con un texto de uno de los miembros del equipo de restauración, diciendo que desde que recuperaron el teléfono, empezó a tener un sueño donde Wally lo miraba fijamente sentado en su cama, junto con su teléfono sonando sin parar, pero no podía responder la llamada. Después de ese sueño se volvió un poco paranoico, escuchando ese teléfono una y otra vez. Sin embargo, no era el teléfono de juguete, y tampoco ningún otro celular, pero necesitaba responder esa llamada. Otra cosa que también nos dice es que al momento de hacer la exhibición nadie sabía del programa, ni siquiera las personas de los años 70. Pero ya hablaremos de ello más adelante. También se mencionan cosas como premios para las personas que fueron a ver la exhibición, y también hablan de un cuaderno que nadie puede tocar ni escribir en él. Era un cuaderno reservado para una persona no especificada. Hoy en día la única página secreta que se puede abrir es teniendo un código por los dibujos del cereal. Una vez con el código te llevará a una página creada por alguien llamado W. Esta persona publicó datos que todavía no iban a ser vistos al público. Entre ellas están otra llamada de Wally y los comerciales navideños. En la segunda actualización se podían ver una serie de insectos y dibujos por toda la página. Los insectos te llevaban a unos videos que eran conversaciones entre los vecinos. Lo extraño es que en todas las conversaciones, estas terminan cuando mencionan el nombre de Wally, dando a entender que estos videos fueron creados por Wally, y la razón por la que se ven así es porque son el punto de vista de Wally.
Sí, todos estos videos son la manera en cómo Waji ve el mundo. Lo curioso es que hay videos donde la hablan a Waji, pero este no les responde hasta que mencionan su nombre. Mucha gente teorizaba que Waji odiaba su nombre, cosas que me parece errónea, pero creo que él tiene momentos donde Waji se queda en trance y se queda grabando estos audios hasta que alguien menciona su nombre. Mientras que los dibujos que se encuentran nos llevan a audios de Waji hablando con el espectador, diciendo que le gustaba dibujar y nos enseña cómo dibujar ojos, y que cada vez que dibujan sus ojos se vuelve más fuerte, además de decirnos que lo dejemos entrar a nuestra realidad. There you are. Welcome home. Ha ha ha. You're the most. Ha ha ha. You're so still. What are you doing? Un usuario le pregunta a Clone si los personajes tenían una sexualidad definida, y este responde que sí, pero no responde las sexualidades de todos. Los que son canon por el momento es que Julie es género fluido, Poppy es trans y lesbiana, Eddie es homosexual y Frank es no binario. Del resto no se ha confirmado por el momento, pero si fuera a dar mi más humilde opinión, diría que Saya es lesbiana y que Waji sea sexual. Pero ustedes díganme en los comentarios qué sexualidades les pondrían a los demás vecinos. Los shippeos es emparejar a dos personajes en una relación amorosa. La mayoría de los ships no son canon y son muy comunes en cualquier fandom. Y Welcome Home tenía muchos ships adorables, pero uno de los más populares y canon es el ship entre Frank y Eddie. Volveremos a hablar de ellos en los próximos niveles. Opposite Waji es uno de los primeros universos alternativos del personaje, creado por NACG, y como dice su nombre, es la versión contraria y opuesta de Waji. O sea, todos sabemos que el Waji original es un vecino muy alegre, amable y gran pintor. Sin embargo, Opposite es todo lo contrario, él es un vecino gruñón, grosero y un pésimo pintor. También están las versiones opuestas de los demás personajes, pero como dije no voy a extenderme mucho en explicarlos ya que prefiero hacerlo en otro video aparte. Además de las canciones canónicas que se encuentran en la página, como Justo y los villancicos del especial de Navidad. Pero también el fandom le ha creado algunas canciones bastante buenas, como por ejemplo Rainbow Nightboard, Daredevil y otras canciones. Sin embargo, una de las canciones que hizo popular el fandom sin duda fue Living in the Sun League. De seguro conociste el fandom en algún edit donde utilizan esta canción. Lo chistoso es que si bien la canción le queda perfectamente con el personaje, la canción le pertenece al fandom de Bob Esponja. Varios personajes tienen familiares, no están muy presentes en el show, pero algunos son nombrados o los visitan de vez en cuando, como en la actualización de Navidad, donde nos mostraron a la madre adoptiva de Barnaby, Miss Beagle, la enorme familia de Odie. Sin embargo, todavía no nos han presentado las voces de los hermanos de Julie. Supuestamente en la próxima actualización van a ser presentes, y la verdad lo espero con ansias ya que ya van más de 2 actualizaciones y ninguna nos han mostrado a los hermanos. Del resto de personajes no se sabe de sus familiares canónicos. Según Poppy, ella viene de una familia compuesta de varias especies de aves. Por eso no se sabe qué clase de ave es Poppy. Según algunas fuentes, dicen que ella es mitad gallina por parte de su madre y mitad flamenco por parte de su padre, pero del resto no se sabe nada por el momento. Esta es una teoría que dice que Home es el verdadero villano de la historia y que obliga a Waji a hacer cosas que no quiere. Por ejemplo, si vamos al apartado de Waji y le damos clic abajo en la sombra, nos aparece una página donde vemos a Waji rezándole o rogándole a Home. Además que en la canción Beautiful Dreamer, Waji le canta a Home de manera deprimida y desesperada como un intento de calmarlo, que lo deje salir de la casa. Claro, hay gente que piensa lo contrario y teorizan que Home es otra víctima de Waji y por eso el personaje no habla.
pero la verdad después de la actualización de Navidad, dudo muchísimo que Home sea una víctima. Claramente él es un ser capaz de controlar a Wally y el mundo de Welcome Home, o quizás una entidad desconocida. Si has estado en la página desde sus inicios, te darás cuenta que la página de hoy en día es muy diferente a la anterior. Y esto se debe a que precisamente no es la página original, esta es otra página para arreglar todos los errores de la anterior. Por eso ya no se ven los mensajes ni los códigos secretos, y estos tampoco funcionan, la única clave que sirve es la del cereal. Pero ya hablaremos de esto más a fondo, y les explicaré las razones reales, o las que se creen, del por qué crearon una página nueva. Marlo es una de las fábricas de juguetes encargadas de la mercancía del programa. Sin embargo, hay productos del programa que fueron creados por otras empresas, pero estas no han sido identificadas por el momento. Hay teorías donde dicen que Marlo realizó un pacto para que el show y sus productos tuvieran más popularidad, ya que Marlo está muy relacionado con el show. Además se dice que Marlo fue parte de una secta y esta convenció a Playfa Joe y los demás titiriteros para hacer un ritual para darle más popularidad al show, pero algo salió muy mal y estos terminaron atrapados en el mundo de Welcome Home. Además del programa, Welcome Home ha participado en una serie de comerciales de varios de sus productos. Algunos eran cosas para niños, también tenían productos para adultos como los cigarros Ople y las pastillas para dormir. Sé que parece raro que un programa infantil tenga mercancía y hable de cosas como fumar y cigarros, pero en la época de los 70 era muy común utilizar personajes de caricaturas o animaciones para comerciales, productos para adultos. E incluso en YouTube existen comerciales bastante raros y turbios de productos reales. Pero eso es otro tema, ya que lo que más llama la atención de estos comerciales es una serie de videos donde vemos a Eddie preparándose para la entrega de regalos, pero al no recibir ninguna llamada se estresa un poco, por lo que decide salir de casa y se topa con Sally en la punta de un árbol. Esta le dice que nadie lo llamó porque querían que tuviera un día libre para celebrar las festividades con los demás vecinos en la casa de Wally. Ambos van a la casa de Wally y este se sienta en el sofá con un guisante en un plato hasta que... And, most important of all, Eddie Dear was happy. Parece que Eddie corre bastante peligro, quién sabe qué es lo que le pasará a Eddie en un futuro. Además de la mercancía del programa como los cereales, los cigarros y juguetes, también hay mercancía real del proyecto, como peluches de Barbie y Barnaby, junto con algunos broches que brillan en la oscuridad. Desafortunadamente no tengo plata para ninguna de las mercancías porque soy pobre. ¡Sáquenme de Venezuela! Sin embargo, algo que se puso en debate es que supuestamente iban a sacar un peluche de Valle y Diablillo, pero hay gente que dice que es falso ya que Clown nunca habló de ellos al respecto. Además, esta es la única imagen que se tiene del peluche. La verdad no sé qué decir de esto, pensaba que esto era real, pero hay gente que dice que es mentira y otras dicen que es verdad, pero yo personalmente prefiero esperar que dice Clown ya que él tiene la voz de la razón de todo esto. Además, antes de que apareciera el peluche de Valle, Clown al principio no iba a dar mercancía, por lo tanto el fandom hizo sus propios peluches de Valle, siendo el más popular este Valle Pirata. Este Valle Pirata fue un peluche oficial para el fandom por un tiempo, hasta que salió el verdadero peluche oficial de Clown. Y claro que este peluche es 1000 veces mejor que el peluche pirata. Aunque no lo creas, el proyecto no iba a ser una RG, y como dije antes al principio era una sub de Tumblr, pero no se tienen muchas respuestas que digamos.
Clown tuvo que obligarse a sí mismo a envolver el proyecto como una RG, y por eso le complica un poco en darnos nuevo material. Creo que la razón por la que hizo esto es porque muchas personas ponían este proyecto como una RG cuando no iba a ir así al principio. Aunque bueno, eso es lo que yo pienso. Clown había hecho varios universos alternativos donde muestran algunos personajes como humanos, uno donde son maestros Pokémon, uno en Animal Crossing y en Splatoon 3. Los únicos que tienen su versión humana son Waji, Barnaby, Frank y Julie. Y creo que estos serían los primeros universos alternativos de Welcome Home, lo digo por las fechas, aunque claro no se tienen muchas ilustraciones de estos universos, y no fue más que algo que hizo Clown por diversión. Ok. Antes de que le monten más odio a Julie, vamos a explicar este detalle. Según la información de Julie y Frank dice que posiblemente, ojo, posiblemente ellos son pareja. Sin embargo, todos sabemos que Frank y Eddie son la pareja confirmada, entonces ¿qué pasó aquí? ¿Ya no son pareja? Primero vamos a explicar algunas cosas. Primero, si bien lo que dice la página es un canon, no siempre es así, ya que el único que da la información canónica es Clown. Y en ninguna de sus redes no he visto nada que diga que Frank y Eddie dejaron de ser pareja. Segundo, recordemos que la página fue creada por fanáticos anónimos y hay información que nunca mencionan pero sigue siendo canon. Por ejemplo, en la página nunca dicen que Waji es autista pero es información canónica. En la página nunca los dicen las sexualidades de los personajes, pero igual es canónico. Hay mucha información que la página nunca dice por el momento, pero es información oficial por parte del creador. Además del creador, si bien dijo que Frank y Eddie son pareja, él mismo dijo que no sería muy mostrado en el proyecto. Pero porque en la página dice que Julie es la pareja de Frank, lo más probable es que ellos pensaban que era pareja, ya que ellos son muy cercanos entre sí y los únicos personajes que Frank se lleva bien son Julie, Pop y Eddie. Es probable que Frank y Eddie sí son pareja o sus titiriteros eran pareja, pero estos nunca lo mostraron en el programa. Además, recordemos que Welcome Home es un programa de los 70, una época donde las relaciones entre el mismo sexo eran muy mal visto. Y en un programa infantil serían razones para que un montón de padres estrictos se quejaran por supuestos actos inapropiados. Si Plaza Sésamo era muy criticado cuando intentó ser inclusivo en los 90, imagínate, Welcome Home, serían razones suficientes para ser cancelado en esa época. Hay muchas personas que piensan que Waji es ciego, que no puede ver bien en la oscuridad, ya que hay muchos audios donde dicen que no nos puede ver y que no nos puede escuchar. Why won't you answer me, neighbor? Why can't I hear you? Otra teoría dice que Home controla los ojos de Waji, por eso él no puede vernos, y por eso están estos videos grabados por Waji. Al tener el control de Waji, no diría nada y estaría en un momento de trance hasta que alguien diga su nombre y finalmente deja de controlarlo. Es probable que Waji sean los ojos y oídos de Home, y hace estos videos para vigilar a los vecinos. Aunque bueno, eso es lo que yo pienso con estos videos y esta teoría. No se sabe quiénes fueron los titiriteros que interpretaron a los personajes, tampoco se tiene mucha información sobre los productores o alguien que haya participado en Playfair. Mucha gente teorizaba que por culpa de un ritual que no salió muy bien, las almas de los titiriteros quedaron atrapados en los cuerpos de las marionetas del show y sin ninguno de sus recuerdos de sus vidas pasadas, y los únicos personajes que saben de todo serían Waji y Home, siendo Waji la marioneta que la entidad tomaría el control de él. Sin embargo, los que también sospechan serían Frank y Eddie. Tanto en la página como en las ilustraciones, tienen mensajes ocultos. Uno de ellos dice que desde que abrieron el primer sobre lo sintió, lo quiere fuera, y que los números son difíciles de leer.
Además de los mensajes ocultos en la página, también hay mensajes ocultos en algunas imágenes. Desafortunadamente muchas de estas imágenes donde tienen mensajes ya no son canon, pero me sorprende cómo el fandom logró sacar todo el material secreto. En el apartado del vecindario, si quitamos la casa de Baji podemos ver un agujero negro con una espiral. Sin embargo, este detalle fue cambiado, convirtiéndolo en un ojo. Mucha gente teorizaba que esta era la entrada a un portal, y es por eso que los objetos tenían ese extraño líquido negro, ya que estos fueron enviados desde el mundo del Welcome Home hasta nuestra realidad. Y si bien estoy de acuerdo con la teoría de que Welcome Home es un universo diferente al nuestro, que finge ser un lugar colorido y alegre, cuando en realidad es un infierno, donde puedes perderte y quedarte atrapado hasta enloquecer, y ese líquido también puede volverte loco, por eso no se puede tocar los objetos sin usar guantes. Pero al ver más detallado el agujero, al ver ese ojo me hace pensar que Home no solo es un portal, sino es una entidad desconocida, y esta es su forma real, detrás de esas paredes. Ok. Antes de explicar el significado de esa ciudad de porquería, vamos a explicar primero qué chucha es la Rule 34. Esta es una de las múltiples reglas de internet, que quién sabe quién vergas lo inventó, donde dice que cualquier cosa que existe en el internet, casi obligatorio tiene su versión para mayores de 18 años. Desafortunadamente cuando Welcome Home tuvo su nivel de popularidad, esta regla también le llegó a él y sus vecinos. Ahora se preguntan qué tiene que ver esa ciudad con la Rule 34. Bueno, varios usuarios le preguntaron a Clown sobre qué opinaba sobre todo esto y el publicó el siguiente comunicado. Diviértanse. Clown, acabas de cavar tu propia tumba. Obviamente un montón de gente empezaron a profanar al pobre personaje, hasta el punto de hacerle cosas más turbias. Y si se preguntan por qué Clown permitió esto, bueno, hay gente que dice que Clown no sabe decir que no, por muchas decisiones que él ha tomado. Otros dicen que creó esta ciudad para que Clown no se topara con estos dibujos, porque imagínate lo incómodo que debe ser. Y otros dicen que creó esta ciudad para separar el contenido sano y normal del fandom con el contenido erótico. Además hay que ser realistas, si Clown hubiera dicho que no le hicieran Rule nadie le hubiera hecho caso. Ya que como todo fandom, a la gente le encanta hacer lo que le dé la gana con estos personajes que no les pertenecen, ni siquiera les importan las opiniones del creador. Aunque no lo crean, el personaje de Julie fue una personaje muy odiada por la comunidad, pero si se preguntan cuál fue el mal o el peor pecado que cometió esta personaje, que fue razón suficiente para ser odiada, pues básicamente fue ser shippeada con el personaje de Waji. Y ya. Eso es todo. Esa es la razón por la que el personaje se volvió odiada por la comunidad tóxica de fanáticas de Waji, esas que no soportan ver a Waji shippeado con alguien más, ya sea uno con un personaje del canon. Además que en esa época era muy popular el ship entre Waji y Julie, y no me importa el que digan estas tóxicas, pero para mí este es uno de los ships más adorables y hermosos del fandom, al igual que el ship de Frank y Eddie. Pero lo peor no es eso, lo peor es que para estas tóxicas no era suficiente decir que odiaban al personaje solo por un ship que no siquiera es canon, por lo que crearon un montón de rumores patéticos, que no solo arruinaban el ship, sino también arruinaban el fandom como tal. Por ejemplo, decían que era una relación pedo, porque Julie era menor de edad, cosa que es falso ya que Clown confirmó que todos sus personajes son adultos. Además, si fueran menores no permitiría que le hicieran Rule. Otros decían que eran primos o hermanos, cosa que también es falso. Ya les expliqué quiénes son los únicos familiares confirmados de Julie y de Waji no se ha dicho si tiene familia. Una cosa es que los veas como hermanos, pero otra es que digas que canónicamente son hermanos, ya que shippeo a Mio con Waji. Y por último decían que Julie le tenía miedo a Waji, cosas que es súper falso ya que tanto en las ilustraciones como en los audios se puede ver como Julie se lleva bien con todos
todos incluyendo a Wally, y sé que Wally no es un santo pero tampoco no mamen. Además hay información que dice que en realidad Wally es quien le teme a Julie ya que a ella le gusta jugar rudo, así que ya se imaginan. Es una animación hecha por Catsle, si desafortunadamente no es canon, lo digo porque se ve demasiado bueno, y refleja bastante bien la estética de lo que pudo ser el programa. El video nos muestra un supuesto video encontrado, el cual sería el último capítulo del programa. Nos muestra a Wally bailando muy bien la canción de la reina Beyoncé, y después nos muestran a Frank hablando con el narrador. Esta vez estaba sentado en un puente, diciendo que estaba más feliz que nunca, aunque no se veían muy feliz que digamos. Luego comenta que no se encontraba las mariposas ya que normalmente se encontraban en esa fuente que sería su santuario. Esta palabra se utiliza constantemente en el capítulo. Luego de mostrarnos a Home, Wally se une a Frank y le pregunta al espectador si puede ver a las mariposas, pero de la nada aparece una mariposa y entra a la casa de Wally. Frank quiere entrar a la casa para ver a la mariposa, pero Wally dice que ya es muy de noche para eso, para después hacerse de noche por arte de magia XD. El capítulo termina con Wally entrando a su casa de manera deprimida, y le dice buenas noches a todos incluyendo a Home, e incluso el mismo Home también le respondió las buenas noches. Good night, Home. Good night, En el Tumblr del creador, un usuario le regaló a Wally unas manzanas con mantequilla de maní, y Clown respondió con este GIF, donde se puede ver a Wally mirando fijamente el plato para después desaparecer con marcas de mordidas, confirmando que Wally come con los ojos, e incluso este dato se confirmó en la página con actualización de iOS. La escopofobia es el miedo que te miren fijamente o ser observado constantemente por alguien o algo. Este concepto es muy utilizado en el proyecto, protagonizando a Wally mirando fijamente al espectador, pero después del dato que les dije que Wally come con los ojos, te hace más preguntas del por qué Wally está tan obsesionado. Siempre es el personaje que más mira fijamente a la cámara. Me niego es un fanfic de lo Opposite Wally. En resumen, básicamente trata de cómo Opposite empieza a tener una relación con una IN, sin embargo esta sufría de una grave enfermedad. Este es el resumen más corto que les puedo dar de la historia, sin darles muchos spoilers, además que tampoco me vi del fanfic completo ya que no uso tanto Wattpad como antes. Y si se preguntan por qué lo menciono en el iceberg, es porque fue uno de los fanfics de Welcome Home más hablados en la comunidad en su momento, hasta el punto de hacer animaciones de sus capítulos finales. La historia aún se encuentra en Wattpad, y si quiero tal vez la lea completa algún día y dé mi más humilde opinión al respecto, pero eso es si tengo tiempo. Si pensaste que Sunny era el personaje más misterioso de Welcome Home, de seguro nunca conociste a Maisie. No se sabe mucho de esta personaje, solo se sabe que fue creada alrededor de 2020, época donde seguía la versión beta. Tampoco se sabe qué papel iba a tener, o si iba a tener alguna participación en el mismo. Su único post es esta imagen donde Clown dijo que era una práctica de paleta de colores, que no le gustó mucho cómo había quedado y probablemente era solo eso, una prueba de pintura, y lo digo más que nada porque hay varios personajes de relleno que no se han hecho presentes en el proyecto, pero es probable que solo sean personajes de relleno y no necesariamente parte del show. Esta es una teoría donde dice que el vecindario es un culto, Wally sería el líder del culto, y Home sería el dios o la entidad que deben venerar, y quien sea que se opongan serán herejes que deben ser eliminados. Bueno, eso es lo que pienso de esta teoría, y si bien estoy de acuerdo por los múltiples elementos religiosos que se tenían al principio, estos dejaron de ser canónicos, e incluso hay personas que dicen que Marlo convenció a Playfellow para que se unieran a un culto, para darle más popularidad al programa, así como dije en los niveles anteriores.
Desde inicios de la página, como dijimos en los primeros niveles, se pueden ver errores, códigos y páginas secretas que no están ahí solo porque sí, ni siquiera deberían ser públicos. Todo esto llamó la atención del equipo de Welcome Home Restoration Project, por lo que decidieron poner unas pruebas para comprobar si había alguien más controlando la página, teniendo estos resultados. Como se puede ver, son las respuestas de las preguntas del equipo. Todas estas preguntas fueron respondidas por Wally, confirmando la teoría que Wally desde un comienzo tenía el control de la página y le respondía a los espectadores. Es por eso que crearon esa segunda página, para eliminar todas las respuestas de Wally y actuar con las investigaciones como si nada pasó. ¿Y saben algo? Desde que le pidieron a Wally que volteara a Sally, mucha gente teorizaba que Sally tenía algún secreto, e incluso pensaban que tenía una segunda personalidad oscura, pero personalmente creo que la razón de que le pidieron que volteara a Sally es porque ella es la única personaje con un escenario, ya que el resto de personajes no tienen nada detrás de ellos de fondo. Hubo una época donde Clown recibió mucho acoso hasta el punto de doxearlo y mostrar mucha información personal incluyendo su rostro real, afectando bastante su anonimato, e incluso varias personas se crearon cuentas falsas, habiéndose pasar por Clown dando información falsa. Es por este tipo de cosas que Clown no se sentía muy cómodo en ese momento para seguir sacando más del proyecto. Hoy en día las cosas se calmaron, pero por favor dejen de hacer estos actos y amenazas. No logras nada al sacar información personal de alguien, solo afecta su salud mental. Es una teoría que dice que Frank y Eddie sabían de los malvados planes de Wally, por eso enviaron esas cartas y paquetes al equipo de restauración, como un pedido de ayuda, aunque otras personas dicen que enviaron los objetos como una advertencia, ya que ninguno de los dos puede escapar del vecindario. Es probable que debido a esto Frank y Eddie corran bastante peligro y estas ilustraciones muestran lo que les va a pasar, o lo que les sucederá en un futuro. Esta es una teoría de Cupido, que dice que Wally el programa como tal es un egregor. ¿Qué significa esto? Significa que Wally es una entidad psíquica que se manifiesta gracias a un pensamiento colectivo y que influye en la realidad. Quiere decir que todos estos capítulos no fueron capítulos creados en su época, sino que fueron creados en tiempo actual, o sea, es bastante casual encontrar material de Halloween en época de octubre, y qué casualidad encontrar material navideño en época de diciembre. Y también es lo que hace Wally al romper la cuarta pared, hablando con los espectadores, mandando estos códigos, páginas y mensajes secretos. Ya que la única manera de que Home tenga su poder es teniendo toda la atención de los espectadores, y mientras más se hable de Welcome Home, más poderosos se vuelven. Candle Cove es un creepypasta que trata de un programa infantil de marionetas. Trataba de una aventura de piratas, pero sus personajes se veían en mal estado y sus capítulos eran bastante tétricos. La parte más extraña es que este programa nunca existió, ya que los niños que vieron el programa dicen que solo se sentaban en el televisor en un horario del programa, pero solo se veía pura estática. ¿Y qué tiene que ver ese creepypasta con Welcome Home, te preguntas? Bueno, básicamente se pueden ver ciertas similitudes, no solo por ser un programa tétrico de marionetas, sino porque algo que tienen en común es que ninguno de los shows existe, o nunca existieron. Ya que Welcome Home, a pesar de su popularidad, pocas personas los recuerdan, ni siquiera las personas de los años 70 recuerdan este show, y probablemente la estática que se ve en el televisor es un posible capítulo de la serie, un capítulo que no podemos ver, pero probablemente la persona que está grabando sí puede ver dicho capítulo.
Y si bien estoy de acuerdo con que el show nunca existió, otro creepypastas que le veo muchas similitudes sería el creepypastas del show. En esta historia básicamente trata de un programa infantil muy popular en su época, que había planeado un concurso para su club de fanáticos, donde tenían que responder una serie de preguntas y los ganadores recibían regalos. También irían a un parque muy especial si respondían todas las respuestas. Pero el día del concurso muchos niños se subieron a un autobús, pero estos nunca regresaron. Los niños habían desaparecido, junto con las botargas del show. Lo turbio es que nunca hubo un concurso, y nunca hubo ese show infantil. Lo último que se supo de uno de los niños era una carta de una amiga de la protagonista, que le decía que le estaba pasando increíble, y que quisiera que estuviera ahí. Es bastante claro el parecido de estos creepypastas con el proyecto. Personalmente sí creo que el show nunca existió, y por eso muy pocas personas saben sobre él. ¿Sabe? Welcome Home es un asdot creado por Milky Ux. Este es asdot creado para salvar la comunidad de Welcome Home, separado todo lo malo y lo inapropiado. Por favor apoyen este asdot para que este fandom no se muera, y logremos recuperar el fandom como era antes, y lo salvemos de estas horribles personas que ya mencionaré. Dios. De vuelta a los traumas. Como sea, aquí vamos de una vez. Rebotage es uno creado por Bloody Scream. Este ya no es muy activo como antes, ya que la creadora trata de alejarse de la comunidad de Welcome Home para hacer sus proyectos personales, pero aún sigue manteniendo un poco de su. Sin embargo, la usuaria Lagonton hizo no una, sino dos animaciones en la FW, del Wally original y de Rebot. En la animación de Wally estaba hablando por teléfono mientras se acariciaba, por así decirlo. Lo más incómodo es que en esta animación usan su voz original y rompe la cuarta pared cuando termina. Mientras que la animación de Rebot es mucho más explícita, ya que muestran a Rebot haciendo el sin respeto con una hiena. Hoy en día ya no se pueden ver estas animaciones fácilmente en Twitter, ya que la creadora los eliminó porque supuestamente tuvo problemas con Blood y con Clown. Y hoy en día su cuenta fue eliminada. Tampoco me pregunten dónde conseguir estas animaciones, no voy a traumarme de nuevo. E incluso mientras hacía el iceberg, un usuario en mi Twitter me advirtió que no viera esa animación, pero ya era demasiado tarde. ¿Y saben qué es lo peor? Rebotage es mi universo favorito, y ya no puedo decir normal esas palabras sin recordar ese puto video. Pero bueno, ¿quién me manda pendeja a tener Twitter? Solo sirve para ver porno y polémicas. Dodo fue la antigua creadora de Bally Rainbow Factory, sin embargo esto ya no es así, y ahora su creador es Jourmon Internet. ¿Pero por qué pasó esto? Bueno, si bien Rainbow Factory fue y sigue siendo un universo bastante querido y popular, las personas tampoco respetaban este ya que rompían muchas de las reglas que Dodo había puesto, sexualizando al pobre personaje, e incluso shippeaban a su personaje con Wally, y lo turbio aquí es que en este Wally es un hombre de 30 y Dodo tenía 15 años. Pero eso no era lo único, ya que algo más reciente es que una usuaria de TikTok tenía la maravillosa idea de crear un fanfic, donde el Wally original y el Wally Rainbow Factory fueran hermanos. Sin embargo, Wally empezaría a tener pensamientos con su hermano de cosas lascivas que quería hacerle, y lo peor no es eso. Lo peor es que para esta usuaria no era suficiente shippear a dos Wallys y hacerlos hermanos, sino que lo verdaderamente turbio aquí es que Wally se sigue teniendo 30, mientras Wally es solo un niño de 6 añitos, así de enfermo iba a ser la historia. Obviamente por todo el estrés y el acoso que reciba, decidió volver como su proyecto personal, esta vez sin tener ningún tipo de relación con Welcome Home y darle lo a Jourmon. Claro, esta decisión no fue muy bien recibida, ya que mucha gente seguía diciendo que era Wally, que arruinó la historia y bla bla bla. Pero como dije hace un momento, ese personaje ya no es Wally y no tiene nada que ver con Welcome Home, es un personaje original de Dodo basado en la historia de su universo. Pero las polémicas no terminarían ahí, ya que unos meses antes, empezaron a funarla por hacer dibujos en SFW, siendo menor de edad, y la relacionaban con Welcome Home.
Estas acusaciones me parecieron patéticas. Primero, recordemos que Dodo se salió del fandom, y ella ya no tiene nada que ver con Welcome Home. Segundo, entiendo que esté mal que una menor de 15 años haga dibujos más 18, pero vamos, sus dibujos ni siquiera deberían ser considerados como NSFW, ni siquiera se muestran desnudos ni escenas sexuales explícitas. Y tercero, la misma ya explicó todo, e incluso se hartó de todas estas acusaciones hacia ella, así que por favor, déjala tranquila. Maggots es el creador de Baji Sacerdote, Baji Parasite y Butcher Baji. Siendo este el más popular y querido del fandom, en este AU, Baji es un asesino caníbal que vende y come la carne de sus víctimas. Sin embargo, este artista fue gravemente fundado por razones bastante cuestionables, las cuales la mayoría fueron falsos, y cero que ver con las historias y dibujos que hacía. Lo peor es que todas estas acusaciones venían de un grupo de usuarios que solo hablaban cosas malas de él, y de otros artistas de Welcome Home solo porque sí. En fin, todas estas acusaciones llevaron que Maggots tuviera que cambiar su estilo de dibujo, pero las acusaciones no terminan ahí, ya que al igual que con Dodo, este artista era menor de edad y en ocasiones llegaba a hacer dibujos bastante sugerentes o subidos de todo, y algunos de estos dibujos fueron eliminados y se disculpó. Hoy en día, por razones no explicadas por el momento, su cuenta de Twitter fue borrado y su discurso lo pausó, además que en su cuenta de Instagram ya no se encuentran los dibujos de Butcher Baji que tenía antes. Pero no se preocupen, por suerte en su cuenta de TikTok todavía tiene sus dibujos de Butcher Baji y su historia. Advertencia. A partir de estos niveles se van a tocar temas delicados y fuertes, algunos casos reales bastante turbios. Si eres sensible te recomiendo que te retires de este vídeo. También se recomienda discreción. Welcome Home Exposer es una cuenta de Twitter que se encarga de exponer y mostrar información de usuarios problemáticos de la comunidad de Welcome Home, revelando información sobre acoso hacia menores, dibujos más 18, entre otras cosas que han hecho estas personas. Si alguno de ustedes tienen un caso o un usuario de la comunidad que sea problemático, por favor háganselo saber al Señor de la Noche de Welcome Home, para que salve a la comunidad de estas malas personas. Algo que se ha vuelto problemático en la comunidad es que hay usuarios que se roban o copian el arte de otras personas, ni siquiera dejan créditos o fingen ser otra persona, robándose todo su trabajo y esfuerzo. Esto no solo pasa entre el fandom, sino que también hay personas que se roban el arte de clown. Algunos ni siquiera admiten que se calcaron de sus dibujos y fingen que les pertenecen. Amelia es una OC creada por Taboki. Esta OC fue muy criticada en el fandom por su apariencia, ya que seamos realistas, Spiral se veía mucho más apropiado para un programa infantil, pero Amelia me hace dudar bastante por las ropas reveladoras que en ocasiones le ponían. La cosa empeora más cuando ves que esta artista tiene una cuenta de PlayFire XXX, donde mostraba dibujos de su OC, igual haciendo el sin respeto. Lo más incómodo para algunos es que dibujaba a Baji con una apariencia bastante pequeña, como si fuera un niño menor. Las polémicas aumentaron cuando un día, en esa cuenta publicó un cómic donde Baji tenía relaciones con Amelia mientras ésta estaba dormida. Es bastante claro que lo que mostraba es como Baji abusó de ella, pero la creadora solo dio un montón de explicaciones, cuestiones, e incluso normalizando los actos del cómic. Si eres parte del fandom de FNAF, de seguro conoces a Nami. Esta artista, si bien tenía un lindo estilo de dibujo y tenía una historia interesante, se volvió una de las artistas más polémicas y odiadas de la comunidad, incluso de otros fandoms. Su caso es bastante extenso que va para un video completo, pero vamos a resumirlo de la mejor manera. Nami fue bastante funada por las actividades que llegaba a tener y los dibujos cuestionables que hacía, ya que llegó a hacer dibujos más 18 con menores de edad, diciendo que solo porque son personajes ficticios no debería de ser problemático. Querida,
El problema no es que utilices a personajes ficticios. El verdadero problema aquí es que estás dibujando cosas más 18 con menores de edad. Hasta el mismo Scott en sus sabias palabras dijo que estaba mal. También se le acusa de criticar a su propia comunidad de fanáticos, criticar a Edo-chan, la creadora de FNAF HS, e incluso hay gente que dice que se copia de algunos de sus dibujos. Hay muchas cosas más que ella ha hecho, e incluso intento de meterse a la comunidad de Welcome Home, pero afortunadamente la echaron. Al menos el fandom se pone de acuerdo para eso. Si les soy sincera, no tienen idea de lo decepcionada que me dejó este caso, ya que Nani fue una de mis artistas favoritas desde que era niña. No tienen idea de lo decepcionada que quedé al ver todo lo que hizo. Lo más patético es que la misma, literalmente hizo un en vivo de 1 hora, para supuestamente disculparse, pero sus disculpas no eran más que horas y horas hablan pendejadas, ni siquiera se centraba en el tema principal hasta el final del video, ni siquiera admite ninguno de sus errores, hasta dijo que sufría de ansiedad, depresión, que iba a un psicólogo y bla bla bla, y un montón de excusas baratas, para que se sientan mal por ella, pero sus errores no tienen ningún perdón. Es un usuario de TikTok bastante problemático, que solo hacía dibujos más 18 de varios OCS de la comunidad, e incluso sexualizaba a personajes menores de edad. La parte más molesta es que este usuario hace estos asquerosos dibujos sin el permiso ni consentimiento de los artistas. No importa si le digas que no, este usuario va a sexualizar a tu. O sea, su último TikTok era una explicación donde dijo que solo lo hizo por diversión, porque no tenía nada que hacer con su vida y por eso hizo tales actos. Claro, como si sexualizar marionetas y a menores de edad fuera lo más divertido del mundo. ¿Qué clase de explicación es esa? Hoy en día este usuario de largos de TikTok y de la comunidad, pero uno nunca se sabe cuándo volverá, así que si tienes unos de que quieres mucho y ves que este asqueroso usuario lo vio, bloquéalo y denúncialo inmediatamente. No tienen idea de la mucho que me decepcionó este caso. Es impresionante como en un año todo se puede ir abajo. Bug y Java eran dos artistas muy queridas en la comunidad de Welcome Home, aunque varias personas ya las criticaban por las actividades que llegaban a tener, sobre todo Bug. Sin embargo, todo se fue abajo cuando un día Exposer junto con otros usuarios expusieron un documento en Twitter donde mostraba mucha información reveladora de ambas chicas. En resumen, ambas fueron acusadas de grooming y apoyaron a cuenta que hacía dibujos más 18, que fue creada por una menor de edad, e incluso en el documento decía que ellas incitaron a esta persona a crear esa cuenta más 18, ni siquiera le preguntaron la edad de la persona, cosas que fue bastante inmaduro e irresponsable por parte de ambas chicas. O sea, yo admito que hablo y tengo amigos que son menores que yo y una de mis principales prioridades es saber su edad, no para hacer cosas raras ni nada, es por seguridad tanto para mí como para la persona con la que hablo. Después de que todo esto salió a la luz, ambas intentaron disculparse, dando un montón de excusas y claramente sus disculpas no serán perdonadas por nadie. E incluso otros creadores como la creadora de Valle Actor y Valle Mafia, intentaron defender a Bug porque ella era parte de sus AUs, e incluso hay gente que dice Bug también creó Actor Valle. Claro, la gente al enterarse de esto no las trató muy bien y ambas se fueron del fandom y hoy en día ya nadie quiere saber nada más de Bug y Java. De verdad no tienen idea de lo decepcionada que estuve cuando me enteré de esto. Bug fue una de las primeras artistas que apoyaba y Java también era una gran artista, pero después de lo que pasó y veo uno solo de sus dibujos en mi Pinterest y siento esa horrible sensación de mal en la boca. Desafortunadamente no pude conseguir mucha información sobre esto, ni siquiera pude conseguir su creador, solo sé que es un odón de guay y es un acosador de menores. Este no es el único problemático, ya que tanto en TikTok como en Twitter hay un montón de personas enfermas que arruinan al personaje y al fandom haciendo estos universos horribles. ¿Es en serio? ¿Un guay terror? ¿Qué falta? Un universo donde Vallis es una... Esperen, ¿qué demonios? Dios, ya me tienen harta estas personas.
Por favor, denunciemos estas cuentas que solo quieren arruinar el proyecto de Clown. Wally Thatcher es uno creado por The Artist. Wally es un profesor de una guardería, pero este enfermo en vez de cuidar de sus estudiantes abusa de ellos. Este es un asqueroso que el creador lo presume como si nadie puede llegar a ser una persona muy explosiva, con cualquiera que le diga lo contrario, dando las típicas excusas de que son píxeles, no le hace daño a nadie entre otras excusas, e incluso dijo que la razón por la que hizo esa era para reflejar a su abusador que tuvo a los 9 años. Pero mi querido amigo, si de verdad eres víctima de abuso, y de verdad te sientes mal por lo que te hicieron, lo mejor que puedes hacer es ir a un psicólogo, o buscar a alguien que de verdad te ayude. No agarra personajes que no te pertenecen para hacer este tipo de contenido desagradable, e incluso lo llegaba a romantizar, y claro que estás afectando a las personas con este contenido, sobre todo a Clown. Ya estás usando a su personaje, y él nunca te permitió que hicieras ese tipo de contenido asqueroso, y no importa si son píxeles, la por infantil debería de ser ilegal en el arte, e incluso si utilizas personajes ficticios menores de edad. Además que este usuario ha hecho dibujos más 18 con menores, donde estos eran abu por el Wally de su abu. Afortunadamente le eliminaron sus cuentas de TikTok y Twitter, y algunos dicen que dejó la comunidad de Welcome Home, pero desafortunadamente sigue publicando su audio de porquería en Wattpad. No pienso leerme esa asquerosa novela. El caso de Junko Furuta es uno de los casos más horribles de Japón. No voy a explicar mucho el caso ya que es bastante gráfico, pero en resumen, Junko fue una chica de 17 años que fue secuestrada por uno de sus compañeros. Estos le hicieron pasar 40 días de pura tortura hasta su muerte, donde la dejaron en un barril de concreto. Sin duda es un caso bastante delicado que se debe de tener respeto. Sin embargo, un usuario en TikTok tendría la idea de crear uno de este caso donde Wally fuera Junko y Barnaby fuera uno de los abusadores. Del resto de la no se sabe nada, ni siquiera se sabe quién fue su creador original, ya que fue algo que apareció en TikTok y luego se eliminó de la nada. Personalmente pensé que la cosa acabaría ahí, pero no. Ya que otro usuario que dudo mucho que sea el mismo que intentó recrear este universo. No entiendo cuál era la necesidad de crear este universo, incluso él mismo hacía comentarios que lo hizo solo porque sí, cosas como esas. De verdad, hacer este tipo de cosas no solo es una burla para el creador del personaje, sino también a los familiares de la víctima. Ya que no es como otros casos donde se toman con seriedad y discreción los casos reales cuando hacen películas e historias, pero esto y decir que lo hiciste solo por diversión y cosas así ya es bastante ofensivo. Daisy's Destruction, por mucho que suenen creepypastas, es un video real, un caso real bastante horrible. En este video Peter Tsuji, junto con su cómplice, le hacen cosas asquerosas y mórbidas a una pequeña niña. A pesar de que el hombre fue capturado, el video todavía sigue rondando por la internet profunda, e incluso hay personas que intentan recrear ese video. De eso trata este AU, donde Wally representa a Peter, Sally su cómplice y Julie la pequeña y pobre víctima. El creador en sus palabras dijo que había hecho este AU por simple diversión, y en varias publicaciones se puede ver que es un fanático de Peter Tsuji. E incluso en su cuenta tenía otros dibujos desagradables de Wally, siendo un niño utilizando ropas inapropiadas o siendo abu por Barnaby. También intentó sexualizar a los personajes universos de otros artistas siendo menores de edad. Como dije, este usuario, a diferencia de otros, no hizo este por algo trauma o desahogo, lo hizo por simple diversión. Por favor, al igual que con los demás, denunciemos estas malditas cuentas que solo quieren arruinar a la comunidad, y por favor dejen de utilizar estos personajes para hacer contenido inapropiado y desagradable. Bueno, hasta aquí acaba el iceberg. No saben lo estresante que fue investigar todo. Sobre todo los últimos niveles, pero al menos me entretuve con los primeros niveles. Como vieron, Welcome Home ha pasado por muchas cosas en tan solo un miserable año, pero roguemos que Clown no cancele el proyecto. Y si se preguntan qué opino de todo esto,
Bueno, admito que Welcome Home está bastante mal, pero tampoco voy a renunciar a él y mucho menos abandonaré a Wally. Welcome Home se convirtió en mi hogar desde el primer día en que vi la página. Lo mejor que se puede hacer en estos casos es ignorar a estas malditas personas que solo quieren arruinar y no saben respetar un bonito proyecto. Lo único que de verdad apoyaré será el proyecto principal, es decir, la página de Welcome Home. Lo digo porque soy parte de Fandoms Pérez y otros, que están bastante mal visto por culpa de su comunidad, pero no los abandonaré ya que yo no apoyo lo que hacen los enfermeros de internet, solo apoyo el proyecto principal. Así que gente, por favor, no abandonen la comunidad de Welcome Home. Lo mejor que se puede hacer es denunciar a estas personas y seguir manteniendo la esperanza de que Clown continúe con el proyecto. Por eso yo procuro de darles el mejor contenido de calidad con Welcome Home y seguiré dando mi mejor contenido para ustedes. Como dije, hice este iceberg más que nada para informar sobre todo lo que ha pasado. Es probable que me funden por saber demasiado, pero no me importa, saben que hago esto por bien y no para mal. Muchas gracias por ver el video. Si quieren que haga otro iceberg de otros fandoms, díganmelo en los comentarios. Muchas gracias por los 600 seguidores. No pensé que llegaría tan lejos. Los quiero mucho y sayonara, mis queridos vecinos.